encuentro para la conversación entretenida de los temas que a ellas más les interesan. Capísima Multimedial presenta Hilando con Hilda. Hilando con Hilda. Con ustedes, Hilda Silva Pereira. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos Hilando con Hilda acá en Radio Capísima, saludando en primer lugar a parte de nuestro equipo, que es Pablo, que siempre está ahí acompañándonos todas las semanas y con todo su profesionalismo, así que eso se agradece, porque sin equipo, yo se lo voy a seguir diciendo, no resulta nada. Saludar también a las mujeres, pues a las mujeres de nuestra región, de Chile y el mundo, y tal como lo conversábamos ayer, es importante hacer la denuncia, porque la violencia definitivamente no puede permitirse ni ser como que es algo natural. Cuando alguien nos quiere, nos va a cuidar, nos va a tratar bien, y la felicidad, aunque es tan poquita, va a querer que ese ratito de felicidad sea de todos, ¿no? Porque cuando nosotros estamos bien, está bien toda la familia. Así que mujeres denuncien, porque solas no están. Hay muchas personas, agrupaciones, en fin, que las van a apoyar, ¿eh? Y lo conversamos también ayer. Pues somos capaces de salir adelante, así que háganlo nomás. Saludar también a quienes siempre nos sintonizan, a nuestros auditores, y voy a pasar un aviso económico. Se me quedó el celular en el auto, así que no voy a poder avisar cuando salga de la radio. Entonces, eso, claro, porque cuando es que me vienen a buscar, entonces tengo que avisar y sintonizar la radio, así que, por favor, Jorge, te paso el aviso. Son cosas que a veces pasan, eso es. Y fíjense que hoy día yo estoy feliz, muy feliz, porque nuestro invitado de hoy, más que un invitado, es un amigo de mucho tiempo. Lo conocimos en otra radio, cuando él trabajaba en los medios de comunicación, pero hoy este periodista se ha dedicado exclusivamente al área de la salud, y es Francisco Olivares, un tipazo, un periodista, activista, fíjese, de la Coalición de la Tuberculosis de América. Le vamos a preguntar qué significa eso. Es también punto focal de la sociedad civil de Frente Parlamentaria de la Tuberculosis de América. Cuando lo leí, yo le dije, lo primero que le voy a preguntar a Francisco, de qué se trata, y también hablar de esto, pues. Yo le dije, entre bambalinas, mientras esperábamos, yo le dije, oye, pero la tuberculosis como que era una enfermedad del pasado, y como no una la ve tan lejana. Pero el Francisco Olivares nos va a explicar. Bienvenido a Hilando con Hilda, y un abrazo grande, grande, Francisco. Hola, Hilda, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa, por recibirme, y para que hablemos de un tema que nunca está en la palestra, que es un tema que al parecer no le interesa mucho a la gente, que donde hay muchas cosas que se desconocen, y que por lo mismo es un tema que me preocupa mucho en el trabajo que hago de activismo en el ámbito de la tuberculosis. ¿Por qué decidiste hacerte activista? Mira, en realidad tiene que ver con mi trabajo actual. Todo el mundo sabe que yo soy el encargado de comunicaciones del servicio de salud, y aclaro que aquí estoy a título personal, estoy fuera de mi horario de trabajo, y todas las opiniones que voy a compartir contigo hoy día son absolutamente personales. Y uno trabajando en el sector salud, uno también se compromete también con lo que está pasando. O sea, uno también visualiza las inequidades, las injusticias, y también solidariza con las personas que se ven afectadas por pandemias como la tuberculosis. Y yo me metí en el activismo porque desde hace muchos años trabajo como voluntario en un portal de noticias de América Latina y el Caribe que se llama corresponsalesclave.org, que es una iniciativa que respalda a ONU-SIDA, y ahí activistas de toda América Latina y el Caribe escriben sobre la respuesta comunitaria al VIH y a la tuberculosis. Yo me metí a ese portal porque yo estaba muy interesado en el tema de la tuberculosis y el VIH en pueblos indígenas, por todo el trabajo y por todo lo que compartí con Malva Pedrero, la antropóloga que lamentablemente falleció hace ya más de un año, que fue como mi mentora en estos ámbitos. Y ahí, trabajando en ese portal, cubriendo temas de tuberculosis, me contacté con el coordinador de la Coalición de Tuberculosis de las Américas, que es Alberto Colorado, que es un antropólogo mexicano que vive en Estados Unidos y que lidera esta organización. Y él me dijo que me invitaba a formar parte de la coalición porque él notaba que en Chile le faltaba un referente en Chile. Y efectivamente esa ausencia de referencia en Chile de esta coalición que es tan importante, que tiene vínculos muy importantes con la OPS, con la OMS, con los organismos de Naciones Unidas, tiene que ver con el hecho de que es un tema invisibilizado en Chile.
Entonces yo acepté con mucha humildad esta responsabilidad y por eso estoy haciendo ahora también activismo en tuberculosis, dentro de lo que yo soy, periodista. Francisco, ¿cuánto sabemos de la tuberculosis? Tú dijiste que ahí no está visibilizado. ¿Cuánto es la conciencia que tienen quienes hoy día gobiernan, quienes llenan, quienes están gobernando este país sobre la tuberculosis? ¿Y cuánto también nosotros sabemos como el trabajador, la trabajadora, la mujer que trabaja en los colegios? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que el tema de la tuberculosis efectivamente está invisibilizado por varias razones. Yo creo que una razón principal es que efectivamente la carga de la enfermedad, o sea, la cantidad de personas que enferman y mueren por tuberculosis no es tan grande como, por ejemplo, como lo que ocurre con VIH, como lo ocurrió con la pandemia de COVID-19. Sin embargo, lo que es terrible de esta situación es que en realidad en Chile nadie debería morir por tuberculosis, porque efectivamente en todos los centros de atención primaria está disponible el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento totalmente gratuito. Y sin embargo, en Chile el año pasado fallecieron, a ver, te voy a decir exactamente, 251 personas fallecieron el año pasado en Chile por tuberculosis. Y en nuestra región, el año pasado fueron diagnosticadas 107 personas con tuberculosis. 107. 107 personas. Es harto. Es harto, o sea, pensemos en una población que supera apenas los 200.000 y tantos habitantes. Nuestra tasa de incidencia de tuberculosis es de 35 casos por 100.000 habitantes. Eso quiere decir que cada 100.000 personas que viven en Arica, 35 están en alto riesgo de contraer la tuberculosis. Y la tasa nacional de tuberculosis es... Espérame un cachito. Claro, porque... La tasa nacional de incidencia de tuberculosis en el país es de 15.8. Nosotros tenemos, como te decía, 35. Estamos más que duplicando la tasa nacional. Es una pregunta muy obvia, pero ¿por qué ocurre eso? Si resulta de que somos tan adelantados en algunas cosas, y la tuberculosis, y lo conversamos, es como una enfermedad del pasado, del tiempo de las guerras. ¿Por qué ahora, donde está tan modernizado, y tú me vas a corregir con un tema de la internet y todo lo demás, ¿por qué la seguimos teniendo? ¿Qué falta ahí? ¿Qué sectores les afecta? ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que pensando en el caso específico de Chile, porque a nivel mundial el diagnóstico de por qué todavía la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa que más personas mata en el mundo tiene que ver con otras condicionantes. Pero yo creo que en Chile hemos llegado a un punto en que si el Estado sigue haciendo las mismas cosas que lleva haciendo hace 20, 30 años, y nos damos cuenta de que esas mismas acciones no nos llevan a bajar la tasa de tuberculosis en nuestra región, ni a alcanzar el umbral de erradicación de la tuberculosis que el país se ha comprometido a hacerlo. Bueno, no se comprometió a erradicar la tuberculosis, sino a disminuirla significativamente al 2030. Nosotros, para tener llegar al umbral de erradicación de la tuberculosis, deberíamos estar menos de 10 o de 5 casos por 100.000 habitantes. Y en Chile, como te decía, estamos por sobre esos niveles y aumentando lentamente el número de casos. Yo creo que hay que cambiar el paradigma de cómo estamos enfrentando la tuberculosis en Chile y en nuestra región. Aquí lo que hace la atención primaria es esperar que las personas lleguen a decir que hace 2 semanas están con tos con expectoración, y prácticamente esperando que las personas soliciten el examen de tuberculosis. Y efectivamente lo que pasa es que vemos casos de personas, sobre todo personas indígenas, que pasan mucho tiempo recorriendo el sistema público y privado de salud,
buscando un diagnóstico por esta enfermedad, que muchos le dicen que puede ser asma, que puede ser algún otro tipo de insuficiencia respiratoria, vanatagna incluso, etcétera, y se demoran meses, incluso algunos hasta más de un año, en lograr un diagnóstico de tuberculosis. ¿Un año? Sí, eso, o sea, está documentado. De hecho, una antropóloga de acá de Arica hizo hace algunos años atrás un estudio de justamente de estos recorridos terapéuticos de las personas indígenas respecto a la tuberculosis, y detectó casos que se habían demorado varios meses, un año, en lograr un diagnóstico. Entonces, y eso te quiere decir que efectivamente los equipos de salud no están atentos a detectar precozmente los síntomas de la tuberculosis, y más bien están esperando de que la gente llegue a pedir el examen a los centros de salud. O sea, no hay una prevención ante un... Yo creo que lo que tenemos que pasar es a la búsqueda activa de casos. O sea, en el fondo lo que tenemos que hacer, nosotros sabemos que en nuestra región, con la región de Tarapacá, nuestra región vecina, somos las regiones que tenemos las tasas más altas de tuberculosis. O sea que tenemos una cantidad de casos que es muy alta para la poca población que tenemos. Entonces lo que yo he estado proponiendo en algunas cartas que he publicado en el diario La Estrella, o discutiéndolo con mis pares de la coalición, es que efectivamente tenemos que salir de los consultorios y empezar a acercarnos a aquellas poblaciones que sabemos que están más en riesgo de tuberculosis, las poblaciones indígenas, las personas migrantes en nuestra región, y acercándonos a esas poblaciones con una búsqueda activa. Y esta búsqueda activa, ¿cómo creo que yo debería hacer? Y como se hace en Perú, por ejemplo, y en Colombia también creo que se hace así, llevando el examen de rayos X de tórax a las comunidades. El examen, hacer la radiografía de tórax, y eso combinándolo con algún software de inteligencia artificial para efectivamente en la imagen poder detectar la tuberculosis, nos podría ayudar a superar este estancamiento en que está la respuesta a la tuberculosis y empezar efectivamente a disminuir casos. Tú, haciendo la radiografía, puedes llegar a personas que no tienen síntomas, para empezar, que pueden estar desarrollando la tuberculosis aún sin síntomas, y llegar oportunamente a hacerles un tratamiento. Y eso es algo que no se hace en Chile. Las únicas veces en que hacemos una búsqueda activa de casos con los actuales protocolos del Ministerio de Salud es cuando tenemos, por ejemplo, un caso de tuberculosis en una escuela o en una familia. Entonces, ahí efectivamente el servicio de salud o la atención primaria le hace las radiografías a los compañeros del curso o a los miembros de la familia. O cuando ocurre, por ejemplo, un caso en una cárcel, en un centro penitenciario. Ahí se hace búsqueda activa de casos, que es lo que se llama estudio de contacto, pero eso no se hace con la población en general. Pero ese caso que está ahí, mientras se detecta, ya la otra gente está contagiada, ¿no? Claro, la tuberculosis es una enfermedad que se contagia por gotitas que uno expele cuando habla, cuando come, etcétera. Entonces es una enfermedad infectocontagiosa, exactamente. Y el tratamiento lo que hace es que efectivamente tú te diagnosticas de tuberculosis, empiezas el tratamiento, que es un tratamiento lamentablemente bien largo, bien exigente, con muchos antibióticos, que genera hartas molestias, que es un trance bastante penoso para la persona que vive tuberculosis como para su familia, pero tú ya al mes, a los 2 meses ya no contagias la tuberculosis. Y ahí tú puedes seguir, el tratamiento puede durar entre 6 meses hasta 1 año, a veces más si es una tuberculosis resistente, pero ya en los primeros meses de tratamiento tú ya dejas de contagiar esta enfermedad. Entonces por eso también es súper importante, porque efectivamente aparte de que lograr un diagnóstico precoz nos permite que las personas no pierdan la vida, no queden con secuelas graves, porque hay que decirlo, acá en Arica tenemos muchas personas que en su juventud tuvieron tuberculosis y que están ahora con insuficiencias respiratorias bastante severas. Entonces la tuberculosis, si bien es una enfermedad que se cura, si no se detecta a tiempo, deja graves secuelas de por vida. Entonces, tenemos eso, hacemos la búsqueda activa, evitamos muerte, evitamos que la gente se quede con estas secuelas tan terribles, y también rompemos la cadena de contagio, que es lo principal para poder ir disminuyendo el número de casos en la región. Entonces, hacer esa estrategia, yo siento que encuentran una gran resistencia por parte del sistema público de salud, porque en el fondo es como invertirles la lógica de lo que están haciendo siempre, ¿cierto? Esperar que la persona con la enfermedad llegue a pedir ayuda al CESFAM o al hospital, qué sé yo.
pero la lección que nos están dando otros países de América Latina es que efectivamente los sistemas de salud tienen que salir a la calle, a los barrios, a las comunidades, a donde sabemos que están los mayor número de casos o donde sabemos que están las poblaciones más vulnerables a la tuberculosis y hacer la búsqueda activa con radiografía de rayos X y en los casos que haya sospecha de tuberculosis aplicar el PCR y hacer tratamiento. Y eso es lo que no se está haciendo, porque en realidad... ¿Y por qué no se hace? Porque no está en el protocolo del programa de control de tuberculosis. No se hace por eso, digamos. ¿Y no se puede agregar? Indudablemente, o sea, mira, yo cuando estábamos todavía en pandemia, el Ministerio de Salud me invitó a participar en un proceso, en un estudio que estaba haciendo el Ministerio para hacer recomendaciones del programa de tuberculosis para poblaciones indígenas. Ahí tuve el honor de participar ahí como parte del panel con el cual las investigadoras estaban buscando propuestas. Y yo cuando dije esta idea de hacer la búsqueda activa tal como se hace en Perú con un camión, que es un camión bien bonito, que es como como un camión de la tuberculosis que va a los barrios, entonces la gente con el apoyo de las juntas de vecinos, de las organizaciones, la gente va, se saca la radiografía del camión, si sale y ahí se ve las derivaciones que se hacen. Eso implica harto trabajo comunitario, harto trabajo en terreno. Cuando yo les planteé eso me dijeron, no, pero en realidad la cantidad de casos que hay en Chile no justifica que tengamos ese tipo de camión. Entonces, o sea, indudablemente que eso no se justifica, que en todas las regiones de Chile hay un camión trabajando en la búsqueda activa de casos de tuberculosis. Pero sí debería haber uno, al menos en las regiones de Tarapacá y otro en la región de Arica. Las que tienen... Por supuesto. Las que son más... Porque la baja tasa de tuberculosis en Chile esconde grandes inequidades dentro del país. Porque mientras el país presenta una tasa que va por los 10 casos por 100.000 habitantes, en Arica, de Parinacota y en Tarapacá tenemos 30, 40 casos por 100.000 habitantes. Y cuando Valva Pedrero sacó la información de cómo estaba afectando a los pueblos indígenas, para pueblos indígenas estas tasas suben a más allá de 100 por 100.000 habitantes. Lo siento de esa manera, y si voy a cometer una aberración, parece que es porque les toca a los pueblos indígenas, es que no hay un interés. Mira, cuando uno habla del racismo estructural que hay en los estados-naciones como el chileno respecto a los pueblos indígenas, uno lo que quiere decir que efectivamente, más allá de lo que pueda pensar o hacer un funcionario público de forma individual, este racismo estructural tiene que ver con el marco normativo, con los protocolos de atención, con el financiamiento, tiene que ver cómo el Estado se estructura, tiene que ver cómo los sistemas de salud funcionan, cómo su cultura organizacional, y todo eso que va más allá de la voluntad de cualquier persona arroja esta violencia estructural hacia los pueblos indígenas, ¿cierto? Y efectivamente los pueblos indígenas han estado muy postergados. El Ministerio de Salud desde hace más de 20 años que está intentando hacer estrategias para que los pueblos indígenas puedan tener programas de salud con pertinencia cultural, que haya efectivamente un diálogo intercultural entre los equipos de salud y las comunidades indígenas, que los sistemas de salud indígenas se puedan integrar en forma complementaria al sistema de salud chileno, pero son experiencias que son de muy corto alcance, que duran muy poco y que no están respaldados realmente. Figúrate que recién ahora está entrando en plena vigencia el artículo de la Ley de Deberes y Derechos del Paciente que establece el derecho a tener una atención con pertenencia cultural para los pueblos indígenas. Recién ahora en nuestra región eso se está empezando a implementar. Entonces, cuando uno dice ¿por qué el Estado chileno no establece un programa con pertinencia cultural para los pueblos indígenas para responder a la tuberculosis? Uno lo único que puede decir es que efectivamente esto forma parte de las deudas que tiene el Estado chileno con las comunidades indígenas y que efectivamente lo que se necesita aquí es inyectar una cantidad importante de recursos
Aquí lo que se necesita es la participación activa de las comunidades indígenas en la respuesta a la tuberculosis, la participación de sus terapeutas indígenas, y eso representa un harto trabajo y también dar vuelta a muchos paradigmas que se tienen en la salud pública respecto a lo que es una atención de calidad oportuna para los pueblos indígenas. ¿Y cómo lo ve la comunidad indígena este tema de la tuberculosis, este tema de esta indiferencia? Claro, Francisco, cuando se trata de inyectar recursos, como que ¿a qué le damos prioridad? ¿Cómo lo ve la comunidad? ¿Cómo se siente? Mira, aquí hay una organización indígena que se llama Sumacamañataki, que la lidera don Ángel Bolaño. Esta organización durante la década del 2000, junto al Servicio de Salud, implementó una estrategia comunitaria de prevención de la tuberculosis. Fue una experiencia única en Chile, una experiencia única no solo porque era una respuesta comunitaria indígena, sino porque era una respuesta comunitaria a secas. O sea, en ninguna parte de Chile se había logrado que la comunidad civil organizada, en este caso comunidad indígena, trabajara junto a los equipos de atención primaria de salud para hacer trabajo de prevención de la tuberculosis y para acompañar a las personas indígenas que estaban en tratamiento por tuberculosis, ¿ya? Yo creo que las comunidades indígenas locales tienen harta conciencia de lo que es la tuberculosis. Ellos saben lo que es la tuberculosis. Ellos tienen muchos relatos de que efectivamente de esta percepción de que la tuberculosis corre por ciertas familias. O sea que el abuelo, el nieto, el bisnieto han tenido tuberculosis. Ellos tienen formas comunitarias de responder desde su sistema médico indígena, pero las comunidades indígenas tienen súper claro de que para sanarse de la tuberculosis también necesitan del apoyo del sistema médico chileno. Y ellos son los primeros que abogan por esta complementariedad de los sistemas médicos. Ellos saben que tienen que tomar los antibióticos, pero ellos también saben que necesitan mucho apoyo de sus terapeutas indígenas, de su familia, de su comunidad indígena, para poder recuperarse de la tuberculosis. Porque ellos entienden, ellos saben que la tuberculosis tiene que ver con como un mal que consume el cuerpo, ¿cierto? Que te consume tu grasa, tu energía corporal. Ellos tienen una percepción, ellos entienden la tuberculosis de un modo muy distinto a la que la entendemos nosotros como chilenos. Y eso es lo que efectivamente para los profesionales de la salud no indígenas es difícil de asumir, digamos. De asumirlo como algo válido, ¿cierto? Como algo que viene de otra cultura, que es otra forma de entender esta enfermedad, entender otra forma como esta enfermedad se contagia, entender que es otra forma como ellos piensan que se debe tratar, qué sé yo, etcétera, desde su sistema médico. Pero sin embargo, no es que los pueblos indígenas se niegan a la salud occidental, de hecho la buscan y saben que en la salud occidental pueden encontrar respuestas, ¿sí? En este caso la tuberculosis, para sanarse la tuberculosis. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que efectivamente, si tú piensas que la tuberculosis en nuestra sociedad chilena está vinculada a muchos estigmas, porque uno si piensa en la tuberculosis, uno piensa al tiro en una persona pobre, ¿cierto? Es lo que conversamos. Una persona pobre, efectivamente la tuberculosis afecta a la persona más pobre, pero está el pánico de que te perciban como una persona pobre, sobre todo en Chile, en esta sociedad tan neoliberal, arribista, consumista. Tener el estigma de que eres pobre es un estigma muy fuerte en Chile. Entonces, si te dicen una persona asume públicamente que tiene tuberculosis, es una persona que se va a quedar aislada, sola. Porque, para empezar, nadie va a querer tener contacto con una persona que tiene tuberculosis porque es pobre, porque vive en situación marginal o por el temor a contagiarse. Entonces, para las personas indígenas que de por sí ya sufren de discriminación y marginación por pertenecer a un pueblo indígena, súmale a eso, más encima tener que asumir un diagnóstico de tuberculosis en su comunidad y con las personas no indígenas chilenas, digamos. Entonces es un peso enorme.
Entonces, de los relatos que he escuchado de personas indígenas que pasan por la tuberculosis, pasan por un periodo en que se repliegan en sus casas, que se encierran, que no quieren salir, que no quieren ver a nadie. Y entonces a esas personas indígenas que pasan por esta situación de la tuberculosis, lo que necesitan es la mano amiga de un par, o sea, de su comunidad, de las personas que son de su pueblo indígena. Entonces, por eso es importante de que el programa contra la tuberculosis, además de hacer la búsqueda activa para la población en general, en el caso de los pueblos indígenas se vincule con las comunidades, se vincule con las organizaciones, porque es la única forma que podemos llegar a las personas indígenas que tienen que sufrir esta doble, triple, cuádruple discriminación cuando se ven afectados por enfermedades como la tuberculosis. Magali me escribe acá, aunque no tengo celular, me escribe igual por correo, me dice, dígale a Francisco que el sistema de salud en Chile ya estamos siendo castigados los que no tenemos plata. El sistema de salud está colapsado, no tenemos especialistas. Entonces, ¿cómo se hace con este tema de la tuberculosis? Justamente los pueblos indígenas son doblemente castigados, dice ella. Sí, pero lo interesante que para la tuberculosis es que efectivamente no necesitamos tener médicos especialistas, digamos. O sea, si la persona está con una tuberculosis muy avanzada, efectivamente va a necesitar del especialista broncopulmonar. Pero si te detectan la tuberculosis a tiempo, tú te puedes tratar en tu consultorio con la TENS de tu consultorio, con la auxiliar de tu consultorio, con el médico de tu consultorio. Entonces no es un tema que esté vinculado a temas de listas de espera ni nada de eso, digamos. Y efectivamente hacer una estrategia de respuesta a la tuberculosis en nada va a mermar la atención que reciben las personas en el hospital, porque la atención de la tuberculosis se hace y se debe hacer en los consultorios, en los SFAM, no en los hospitales. De hecho, se considera un fracaso, y un fracaso enorme, de que una persona sea diagnosticada con tuberculosis en la urgencia del hospital y termine hospitalizada por tuberculosis, porque eso significa que estamos llegando a una persona que está ya en las últimas etapas de la enfermedad. Entonces, efectivamente, necesitamos más recursos, pero no son recursos que van a competir por los grandes problemas que tiene la población chilena respecto a la salud pública. Vamos a ir por 21 de mayo, que sigue feo, porque ayer me fui por 21 de mayo. Entonces íbamos a ver con Francisco siguiendo y aprendiendo más de este tema de la tuberculosis, ¿cierto? Y también... Capísima Multimedial.cl 45 años. Tus consultas ahora están en la palma de tu mano. Ahora CG tiene un nuevo canal de autoatención para sus clientes en WhatsApp. Agréganos escribiendo al +569 8956 8479. Aquí podrás realizar consultas comerciales, obtener tu boleta, consultar por tu número de cliente o reportar si estás sin energía. Tendrás una oficina comercial virtual a un de distancia. Recuerda, WhatsApp CG. Las 18:29. Bueno, mucha atención. Uno de los datos que siempre solicitamos es el de un buen
que llama la atención. ¿Se ha conversado con ellos? Mira, como te comentaba yo, aparte de estar trabajando con la Coalición de Tuberculosis de las Américas, por el trabajo que ya estaba haciendo con ellos, me invitaron a ser punto focal de otra organización, que es una organización de parlamentarios de América Latina y el Caribe que trabajan en la respuesta a la tuberculosis. Entonces, junto con este grupo parlamentario, ¿cierto?, de América Latina y Caribe, también hay referentes de sociedad civil, son como puntos focales. En Chile, el parlamentario que forma parte del Frente Parlamentario de Tuberculosis de las Américas es el senador Juan Luis Castro, que es médico desde hace muchos años, y yo soy su referente de sociedad civil acá en Chile. Yo me acuerdo de que cuando recién me integré como punto focal del Frente Parlamentario, nosotros hicimos llegar una carta a los parlamentarios que habían en ese momento, no me acuerdo cuáles eran exactamente, pero no son los mismos que están ahora, invitándolos a formar parte del Frente. Nunca recibimos respuesta de ninguno de ellos. Con seguridad debió haberle llegado esta carta a José Durana, que ese tiempo todavía era senador, y posiblemente a Milosevic. Y más recientemente hicimos extensiva esta invitación a integrarse al Frente Parlamentario de Tuberculosis de la América al diputado Luis Maya sin que tuviéramos ninguna respuesta de parte de él. Entonces, efectivamente, ahí tú te das cuenta de cómo la tuberculosis no forma parte de la agenda pública de Chile, digamos. No es un tema que concite interés, digamos, a pesar de que tenemos compromisos internacionales asumidos por el país para erradicar la tuberculosis, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer, porque ahora asumió un nuevo secretario ejecutivo del Frente, o sea, que es un ente, la persona que nos coordina a los puntos focales y apoya a los parlamentarios en este trabajo, que él está en Colombia ahora, y con él hemos acordado de que una vez que pasen las elecciones del noviembre. Noviembre, ahí vamos a ver con los diputados senadores electos de la región o los diputados senadores que integren las comisiones de salud del Senado o de la Cámara de Diputados para ver si podemos hacer extensiva nuevamente esta invitación, a ver si encontramos algún otro parlamentario que se quiera sumar a Juan Luis Castro en el trabajo desde el Parlamento. ¿Por qué yo creo que es importante? O sea, muchos dicen que no es necesario legislar sobre tuberculosis en Chile. De hecho, el senador Castro también piensa algo así, similar, porque efectivamente en Chile tenemos resueltas muchas cosas que en otros países no están resueltas. Aquí el diagnóstico, tratamiento, control, seguimiento, hasta el tema de las secuelas de tuberculosis está garantizado por el Estado. Tú puedes ser ISAPRE, puedes ser indigente, puedes ser FONASA, de las Fuerzas Armadas, no importa tu previsión ni tu capacidad adquisitiva, tú siempre y en toda ocasión vas a tener acceso gratuito a todo esto de parte del Estado chileno. Entonces, por ese lado no hay mucho que legislar porque ya está cubierto. En el fondo siempre tuvimos como un GES de tuberculosis siempre en el país, un plan auge de tuberculosis siempre lo tuvimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no basta solamente en estas enfermedades que tienen estas connotaciones sociales tan profundas de discriminación y de exclusión. No basta solo con garantizar esta gratuidad en la red asistencial, porque esto viene aparejado con lo que se llaman los gastos catastróficos en salud o los gastos de bolsillo en salud que hacen las personas. O sea, aparte de lo que está asegurado por el Estado, si tú tienes tuberculosis y no tienes acceso a una licencia médica, o sea, por ejemplo, eres un trabajador independiente, por ejemplo, pensemos en los pueblos indígenas, las personas indígenas se dedican al comercio, por ejemplo, no tienen patrón. No, pues. Entonces, si tienen tuberculosis, al menos por 2 meses no pueden trabajar. Y se quedan sin sueldo. Por ejemplo, si yo o tú nos diagnostican con tuberculosis, nosotros vamos a tener acceso a una licencia médica. Claro. Por 2 o 3 meses, que va a ser el tiempo en que vamos a tener que hacer tratamiento para que dejemos de transmitir la tuberculosis. Una persona en Chile que es trabajador independiente o que tiene trabajo informal no tiene acceso a eso. Y va a estar 2 meses sin trabajar. Entonces, es complicadísimo. Entonces, y pensemos, estas personas tienen que tomar un cóctel que va entre 6 hasta 12 antibióticos diarios. Wow. Diarios. Entonces, imagínate eso, el impacto que tiene en su estómago, en su cuerpo. Tienen que tener una alimentación
reforzada. Correcto. ¿Cierto? Una buena alimentación es algo que es imprescindible para recuperar tu tuberculosis. Entonces piensa, tú ya vienes de comunidades o poblaciones históricamente desprotegidas. Te da tuberculosis, te quedas sin trabajo, no puedes comprar los alimentos que necesitas. ¿Cómo te vas a recuperar de la tuberculosis? No, Entonces, lo que falta en Chile es efectivamente que haya una legislación que asegure protección social a las personas que tienen tuberculosis, y no una protección social que sea para todos y cada una de las personas que tienen tuberculosis, sino para aquellas personas que efectivamente tener tuberculosis les genera un impacto enorme en sus ingresos y que no tienen, o que teniendo ingresos muy pocos no pueden. Entonces yo creo que en Chile sí es necesario legislar en el ámbito de la tuberculosis, porque efectivamente sí garantizamos, no sé, un subsidio, un estipendio para las personas que no tienen, que son trabajadores independientes, que no cotizan en ningún sistema de salud, asegurarle ingresos por ese periodo para que pueda efectivamente recuperarse la tuberculosis, asegurar a todas las personas con tuberculosis de ingresos más bajos, tener una alimentación adecuada durante todo su proceso de recuperación es vital. Y eso en Chile no existe. Tenemos iniciativas aisladas. Algunos servicios de salud como el de Arica compra efectivamente canastas de alimentos para las personas con tuberculosis. Pero esas canastas son muy poquitas para la cantidad. O sea, el año pasado hubieron 107 personas diagnosticadas con tuberculosis y se compraron 100 canastas de alimentos. Y ojo que esa canasta de alimentos, ¿cuánto tiempo, cuántas veces lo reciben en el mes? Entonces, yo me da la impresión que lo más probable es que las personas lo hayan recibido una vez o quizá un par de veces. Eso no es suficiente. O sea, no. Lo que debería pasar es que efectivamente estos subsidios, ya sea porque no estás trabajando o porque necesitas, qué sé yo, una mejor alimentación, tiene que ser por más tiempo, ¿cierto? O sea, no una sola vez. Entonces yo creo que sí, en Chile se hace falta legislar para justamente evitar la discriminación, la exclusión de las personas con tuberculosis y garantizarles apoyo cuando tienen estos gastos catastróficos o estos gastos de bolsillo asociados a la enfermedad de la tuberculosis. Y eso yo creo que es labor parlamentaria, asegurar eso, porque además con eso tú también tú te imaginas lo que debe pensar una persona que trabaja de forma independiente o tiene un trabajo informal, por ejemplo, que es una persona indígena, una persona migrante que está con tos y dice, pucha, esto puede que sea tuberculosis, pero yo Nica voy a ir a hacerme diagnóstico porque si lo hago no voy a poder seguir trabajando. No, para generar recursos. O aún sabiendo que tengo tuberculosis, igual tengo que salir a la calle a trabajar, porque si no me muero de hambre. Entonces, ¿cómo cortamos la cadena de contagios si efectivamente no tenemos una red de protección social desde el Estado para las personas con tuberculosis? ¿Ya hay un ejemplo de algún país que tenga este sistema? No hay ninguno. Ninguno. O sea, va a ser un trabajo grande de O sea, en otros países hay, por ejemplo, en Perú está asegurada una canasta de alimentos para las personas con tuberculosis. Por ley, es algo ¿El problema es cuántas veces? Pero es una canasta que está asegurada que es mucho más abundante y que por un periodo mucho más largo, pero han tenido muchos problemas en Perú. Tú sabes la situación en que se encuentran ahora con este gobierno de facto, de ultraderecha, entonces han tenido muchos problemas en que esa canasta de alimentos efectivamente se entregue a las personas. Pero efectivamente ellos ya lo tienen normado, eso ya existe, se puede exigir. Acá tú no lo puedes exigir. Pues. La persona con tuberculosis no puede ir al servicio de salud a exigir su canasta de alimentos. En Perú sí. Esa es la diferencia. O sea, es como ¿por qué no copiamos eso? Tráete el proyecto y copia. Entonces, por eso digo, ahí se necesita apoyo de los parlamentarios, porque eso se puede legislar.
Ahora, indudablemente esto requiere que, como involucra recursos del Estado, efectivamente tiene que ser una iniciativa que salga desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud. Pero son los parlamentarios Los que- oficialistas o de oposición los que pudieran gatillar que efectivamente algún tipo de legislación pudiera surgir al respecto, digamos. Y en eso es lo que deberían estar trabajando, y en eso en lo que trabajan los parlamentarios de este frente, digamos. Se han Perú tiene hace mucho tiempo una ley específica de tuberculosis. Argentina hace un año atrás sacó una ley integral de VIH, tuberculosis y otras sindemias vinculadas al VIH. Honduras está trabajando en su ley de tuberculosis. Colombia está trabajando en una ley de tuberculosis. Panamá también aprobó también recientemente una ley de tuberculosis. O sea, en estos últimos años muchos países, muchos parlamentos de América Latina han trabajado en el tema de la tuberculosis justamente para vencer estos estigmas sociales y favorecer y dar protección social a las personas que tienen tuberculosis. Entonces, Chile, ¿por qué no se podría sumar también a ese movimiento? Debería sumarse, pues debería sumarse. Mujer y tuberculosis. Mira, la tuberculosis afecta más a hombres que mujeres. Al menos en Chile siempre ha sido así y parece que a nivel de América Latina también es así. ¿Por qué pasa esto? Puede ser por los roles asociados históricamente a hombres y mujeres, el hombre en el espacio público, la mujer en el espacio privado. Puede ser eso, no estoy seguro, pero en términos epidemiológicos afecta más a los hombres. ¿Dónde te podría decir que hay un impacto más directo? Es en las mujeres trans, por ejemplo. Las mujeres trans, y eso la coalición, Alberto Colorado, que es el coordinador de esta red, ha sido muy visionario en detectar que efectivamente las mujeres trans, por estar en esta situación permanente de violencia, ¿cierto? De exclusión, de que estar prácticamente forzadas a ejercer el trabajo sexual por no tener otras oportunidades. Y por la enorme discriminación que sufren en la atención en los centros de salud. Porque si uno dice que en los últimos años dice, no, que los pueblos indígenas, mira, celebran el marataca en los CEFAM, que no hay discriminación. Bueno, sí, se ha superado mucho, digamos, pero acompaña a una mujer trans que ejerce trabajo sexual a atenderse a un CEFAM o a atenderse al hospital. Y evalúa qué es lo que pasa con esa persona. Entonces, las barreras de atención que hay para estas personas hace que estén en gran riesgo de contraer tuberculosis y de morir de tuberculosis. Entonces, yo creo que las mujeres trans, si tú me preguntas si en el ámbito de las mujeres dónde está el gran problema con la tuberculosis, es las mujeres trans. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Porque tú lo mencionaste, Francisco. Nosotros somos un país que habla hace tiempo de que no, de que todos nos aceptamos, de que de que hoy día la diversidad sexual está permitida, que ya no pasan a ser parte de la minoría, pero parece que es el doble discurso, pues. Sí, mira, yo por ejemplo, ahora lo que se ha discutido respecto a la salud trans en Chile se ha enfocado mucho en el tema de las niñas y niños trans. Y efectivamente lo que ha hecho el Estado chileno es generar un programa de acompañamiento psicosocial para esas familias, digamos, para ayudarlos en estos procesos en que efectivamente hay niñas, niños, adolescentes que inician su transición de manera muy precoz, digamos, y lo que hace el sistema público es dar un apoyo psicosocial, nada más. Eso es lo que está garantizado de parte del Estado y que me parece bastante prudente, digamos, porque además es un apoyo psicosocial que está mediado por la voluntad de los padres, de la madre, del padre, del tutor, digamos. Y lo otro que tiene que ver con el acceso justamente para los mayores de edad, los accesos a los tratamientos de hormonización, cirugías, qué sé yo, para hacer la transición, ¿cierto?, de género. Y efectivamente ahí tú te das cuenta que efectivamente de parte del Estado eso no está asegurado. Hay estrategias en los servicios de salud, algunas muy, muy buenas, en otras partes no hay nada. Entonces, y efectivamente está esta percepción bastante errada de decir por qué debemos gastar plata
plata pública o por qué los sistemas de salud público deberían invertir recursos y recursos humanos en la transición de las personas trans. Y la respuesta es muy simple porque todos queremos que todas las personas, todas las chilenas y chilenos vivan y vivan bien, digamos. Las personas trans, si no se suicidan, son asesinadas. Y esa es la realidad en Chile, en todas partes. Y eso tiene que ver, y eso es responsabilidad no solo del Estado chileno, sino de todas y de todos. Indudablemente que el Estado apoye a estas personas en su transición, lo que hace es validarlas como seres humanos, como ciudadanas, como ciudadanos, y efectivamente darles un sustento para que tengan una buena salud mental y puedan seguir viviendo. Entonces, desde ese punto de vista sí se justifica plenamente. Sin embargo, es un hueso muy duro de roer la discriminación hacia las personas trans dentro y fuera de los sistemas de salud. Sin duda tenemos mucho que aprender. ¿Cómo trabajamos, y estos 15 minutitos, 10 minutos que nos quedan, Francisco, cómo tomamos... ¿Cómo debemos ver cada uno de nosotros el tema de la tuberculosis? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Cómo podemos apoyarnos? ¿Cómo estos pueblos indígenas también? Nosotros también discriminamos, pero ¿cómo nosotros podemos dar un apoyo? ¿Cómo como sociedad, como región, podemos apoyar que definitivamente la tuberculosis sea visibilizada nuevamente? Y no sé si está bien empleada la palabra, pero también sea una parte de las prioridades en la salud. Yo lo que haría es un llamado a las jóvenes y a los jóvenes aymaras de Arica. El Suma Camaña Taqui, liderado por don Ángel Bolaño, cumplió una labor pionera importantísima en Arica en tratar de ayudar a las personas aymaras con tuberculosis acá en Arica. Pero sus integrantes son personas ya mayores, ellos ya dieron todo lo que tenían que dar de sí mismos, de sus familias, para responder a la tuberculosis y ayudar a su pueblo. Yo creo que es necesario que haya un relevo, que se tomen las experiencias de Silvana Gutiérrez, de don Ángel Bolaño, de la difunta Julia Huanca, la querida Julia Huanca, para que efectivamente las organizaciones indígenas actuales puedan tomar el relevo de Suma Camaña Taqui y puedan implementar una respuesta indígena a la tuberculosis. Es necesario, es imprescindible. Y indudablemente yo en todos los espacios abogo por eso, pero yo no soy una persona indígena, yo no puedo hablar en nombre de las personas indígenas. Yo no pertenezco a organizaciones indígenas. Yo estoy aquí para apoyarlos, para entregar todas mis capacidades de manera humilde y respetuosa. Si ellos quieren, yo me pongo de cabeza a trabajar por ellos. Pero son ellos los que tienen que liderar esto. Son las organizaciones indígenas, son ellos los que tienen que asumir que la tuberculosis es un problema que los está afectando especialmente a sus familias, a sus comunidades, y que ellos deberían hacer algo. Exigirle al Estado, digamos, una respuesta culturalmente apropiada a la tuberculosis en nuestra ciudad, en nuestra comuna. Ese es el gran mensaje que yo le daría a esas comunidades, digamos. Y al resto de las personas no indígenas, que asumiéramos que este es un problema muy importante en Arica. Así como en algún momento las organizaciones sociales dijeron Arica tiene VIH, hay que asumir que también Arica tiene tuberculosis. Tenemos aproximadamente 100 casos cada año de diagnóstico de esta enfermedad. Son 100 personas, 100 familias que están sufriendo, digamos, porque esta es una enfermedad muy difícil de sobrellevar por el impacto social que tiene, por la muerte social que genera y también por lo pesado y terrible que es el tratamiento para poder recuperarse y por todo el impacto que causa esta enfermedad en aquellas personas que no tienen trabajos formales o que no tienen previsión. Entonces yo creo que todos deberíamos ser solidarios y en todos los espacios públicos que tengamos no nos olvidemos de que en nuestra ciudad, en nuestros barrios, hay personas que están sufriendo mucho por una enfermedad que es prevenible y que es curable y que no debería causar la muerte de ningún ariqueño ni ariqueña.
Así es. Gracias, Francisco, por haber venido al Hilando con Hilda. Hablando de tuberculosis, yo creo que, espero que no sea la primera ni la última vez que puedas venir, porque sabes que hay un dicho, yo siempre soy re malo a los dichos, pero el madre, tanto repetir que hablan, ¿cómo? ¿Miente que algo queda? No. Algo así, ¿vale? O tanto va el agua al cántaro que el cántaro se le rompe. Eso es, porque cuando tú empiezas a hablar, la gente le toma oído, se abre y dice, mientras se hable solamente cuando hayan campañas y todo lo demás. Claro, mientras la campaña somos solidarios, pero después nos olvidamos. Así que te dejo invitado acá otro día a conversar de esto de la tuberculosis, que hoy día aprendimos mucho, y hacer conciencia, de ser solidario y nada, ya prevenir. Tal como dice Francisco, no es posible que la gente llegue ya cuando ya estén en el lado más crítico, ¿no? Debería ser antes. Así que ese es nuestro mensaje hoy día. Nosotros queremos darle gracias al Pablo, que es parte de nuestro equipo, a las mujeres que denuncien, que es sumamente importante, porque no queremos más mujeres golpeadas, no queremos más femicidios y así tantas luchas, ¿no? Pero nosotros queremos que se erradique. Solas no están. Y como siempre decimos, en la cartera tienen que llevar el labial, el perfume, el espejo, el condón y el gas pimienta. Chao, chao. Nos encontramos mañana con nuestros invitados. Chao, Fran. Chao, muchas gracias. Fueron